¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Es el programa Hablando de, donde somos cuatro expertos de todo y cuatro inexpertos de nada. ¿O cómo era, Antonio? Somos cuatro amigos expertos en nada, hablando de todos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. ¿Quién más anda por aquí? Yo aquí ando presente, Natanael. Mucho gusto a todos esta noche, fría noche de noviembre. La noche de las narices frías. Sí. Bueno, ¿qué tal amigos? Soy Alberto y el programa de hoy vamos a hablar de un poquito de historia de México, pero basándonos en la historia de la Revolución Mexicana. Un tema que me apasiona, que me encanta y es algo que no nos enseñan en la escuela, muchachos. Por lo regular, la historia de México nos la enseñan muy por encimita o nos enseñan lo que la historia oficial tiene trazado, pero vamos a hablar de diferentes cosas el día de hoy y la mayoría no están en los libros de historia. Entonces, ¿qué les parece si vamos empezando? El tema, como les dije, es la Revolución Mexicana, ¿no? Pero la Revolución Mexicana aconteció a causa de muchos otros acontecimientos que ocurrieron antes. Y como en el programa de la reforma judicial, pues vamos a hablar desde el principio, ¿no? Los españoles o castellanos llegaron a México en el año de 1490 no, espera, 1519 llegaron los castellanos, porque España todavía no existía. Y la caída de la Gran Tenochtitlán ocurrió en 1521. Ahí fue cuando cayó el imperio este, Los azteca, derrocaron. ¿sí? Ya cuando los derrocaron. Y resulta ser que pues el último emperador, como ya muchos o la mayoría sabemos, pues fue Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, cuando déjenme decirles, no sé si ustedes sabían que cuando Moctezuma todavía estaba vivo, pues ya los españoles ya estaban dominando, ¿no? Y resulta que pues que estaba alborotándose la gente y se cuenta que Hernán Cortés hizo que Moctezuma saliera como a un balcón y calmara a la gente, que los calmara, así, ya cálmense, ya cedimos". Y pues uno de sus, ¿cómo se dice? De su pueblo, no sé, lacayos, ¿cómo se llaman? Los del pueblo, los entonces, pueblo, pues, agarró Bueno, una piedra y le dio una pedrada a Moctezuma en la cabeza. Y a causa de esa pedrada fue que Moctezuma falleció. No se murió en el momento, ¿no? Pero a causa de esa pedrada es que Moctezuma se murió. las secuelas. Sí, sí, sí. Entonces resulta ser que pues ya desde entonces se acostumbró así como al George Bush, ¿no? Cuando le aventaron un zapato y esa onda, pues a Moctezuma le aventaron una piedra. Y pues ya, Deberíamos seguir esa entonces tradición. estuvieron los españoles, bueno, los castellanos, pues dominando o volvimos, nos convertimos en una colonia, ¿no? En una tierra perteneciente a la corona española. Y no, avanzamos poquito más, como digamos unos 300 años, ¿verdad? Y llegamos al año de 1810. Y resulta ser que en el año de 1810, pues, Francia se había apoderado de España y México pues iba a pasar o iba a formar parte pues del reinado francés, ¿no? Y nosotros pues no queríamos ser franceses. Entonces por eso dijimos, no, pues entonces yo mejor prefiero abrirme que pertenecer a Francia. Y pues resulta ser que pues alborotaron la gente, los juntaron y pues se hizo la independencia de México. Bueno, el movimiento independentista, ¿no? El 16 de septiembre de 1810. Pero resulta ser que pues que no se concretó hasta el 27 de septiembre de 1821, que fue cuando se dio el abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y, híjole, soy re malo para los nombres. ¿Cómo se llama Ah, ay, a ver, ahorita te digo. no, 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 sóplenmela, sóplenmela. El emperador, Oh, ¿qué pasó? bueno, cuando se dieron el ¿Maximiliano? abrazo el emperador y Vicente Guerrero se dieron el abrazo de Acatempan, pues fue cuando se quedó prácticamente firmada o sellada la independencia de México, ¿no? Ya nacíamos como un país independiente, ya no éramos parte de la corona española y prácticamente
Agustín de Iturbide, señor. Lo que pasa es que Agustín de Iturbide volteó bandera muchas veces y Ah, sí. Agustín de Iturbide de repente pertenecía al gobierno, a los imperialistas y luego después pertenecía a los contrarios y andaba para arriba y para abajo Agustín de Iturbide, pero pues él fue el que amarró, ¿no? Agustín de Iturbide. Gracias, gracias. Y Pues era entonces, político, a fin de cuentas, ¿no? al final Brinca de para allá, cuentas, brinca sí, para ¿no? acá, Ahorita brinca para sería allá. morena, priista, panista, morena. Panista, sí, ¿no? Movimiento Ciudadano y todos los de ahí, ¿no? Entonces, si se fijan que el 27 de septiembre de 1821 se concretó la independencia de México y fueron 300 años los que duramos bajo dominio español. Y después de allí, pues, ¿qué? 1821. Más o menos en 1840 y quíbules, pues Estados Unidos acababa de independizarse, ¿no? En 1776 estaban expandiéndose Estados Unidos y se estaban yendo hacia la costa oeste, porque estaban todos, ya sabemos que estaban en el lado de Nueva York, Filadelfia, Pensilvania, todo ese lado, ¿no? Entonces ellos venían expandiéndose hacia la izquierda, vamos a decir. Y México, pues estaba gastado. Y Estados Unidos, pues como casi no les gusta hacer gandallas, pues entonces echaron pleito con México, ¿no? Y venga Santana y échale para acá. Y el chiste es de que compramos la mesilla y luego se dio que Texas no quería pertenecer a México, pero tampoco quería pertenecer a Estados Unidos. Entonces, Texas y México entraron en un conflicto, ¿no? En una guerra. Pero Estados Unidos le dijo a Texas, pues yo te hago el paro y para que te abras. Ah, Simón. Se pelearon y Texas, pues, se hizo aparte de México. Se quitó de México, pero después los gringos le dijeron, ¿qué vas a hacer tú solo, hombre? Pues vente para acá y te vamos a tratar bien y ta, ta, ta. Bueno, pues, y se vino No. incorporando Texas a los Estados Unidos. Entonces ya venía Estados Unidos ya hasta Texas, ¿no? Y si nos ponemos a ver que en 1840 y tantos ya era la expansión más grande, pues fue cuando adquirieron todo lo que es Arizona, Nevada, Nuevo México, California y todo ese lado, ¿no? Toda esa parte. Lo que venimos diciendo que pues que Santana pues los vendió, pero pues no es cierto, ¿no? Le pusieron, como en la película del Padrino, le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, tu firma o tus sesos. Y pues a final de cuentas, pues Todos los sesos. ya Un sabemos que, dato que no tuvo rechazar. Ya ya sabemos que se sabemos, quedó con los sesos, ¿no? sí, ya sabemos que se llama California, Nevada, eh, Texas, Arizona, ¿no? Texas, Oklahoma, New eso, Mexico. New Mexico. Entonces ya sabemos qué pasó ahí, ¿no? Pero resulta ser que parte como del trato era que tenían que poblar. Entonces, si no, como que México lo iba a agarrar otra vez. Y pues los estadounidenses, tan vivos que son, pues dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer algo para que venga la gente. No, pues resulta ser que nos encontramos oro y fue la fiebre del oro de 1849. Entonces, para que vean qué tan pegaditos están todos los actos, ¿no? 1849 se sale la fiebre del oro y pues, en parte por eso se llama el equipo de los 49ers, ¿no? Así. los Y gambusinos. entonces, resulta ser que pues que sí había oro, pues como en muchas partes de México hay oro, pero pues no estaba ahí sí nada más que rascándole, o sea, sí lo tenías que buscar y lo ibas a encontrar. Entonces fue cuando pero al tener la ilusión de encontrarse oro, pues la mayoría de la gente se vino corriendo para el oeste a poblar y buscar oro, tratando de hacer fortuna, ¿no? Y fue como perdimos todo ese territorio, Claro. aparte, ¿no? Y luego ya después, pues estamos hablando de que fue en 1849, ¿no? Ya para entonces, pues estaba Santana y estaba todos los pleitos de México y todo ese rollo. Resulta ser, pues, que México volvió a estar bien gastado, ¿no? Y hubo un conflicto que le llaman la Guerra de los Pasteles. Y pues, si se la saben, bueno, y si no, pues la Guerra de los Pasteles resulta ser que una bola de soldados mexicanos pues hicieron un de las suyas, hicieron desmanes en una panadería que pertenecía a un francés en México. Y pues el francés fue y les dijo al gobierno, oye, tus soldados me tumbaron todo, me hicieron esto y pues págame, ¿no? Y pues México pues, no tenía con qué pagar. Y entonces dijo, no, pues hazle como quieras, pues no tengo con qué pagar. Y el francés fue con su embajada y les dijo, no, pues el gobierno mexicano no me quiere pagar mi panadería, pues qué van, échenme la mano.
no te apures, nosotros vamos y le vamos a invadir México porque no te quieren pagar. O sea, lo que es respaldar a tu ciudadanía, ¿no? O sea, en parte está curada porque si un ciudadano tuyo va y se queja, pues lo tienes que responder, tienes que hacer algo. Pero los franceses quisieron apoderarse de México, ¿no? Entonces ya teníamos que estaba Francia queriendo quedarse con México, Estados Unidos que estaba expandiéndose, España que no quitaba el dedo del renglón, e Inglaterra también que estaba queriéndose venir para acá porque pues había perdido el territorio estadounidense. Todo el mundo estaba así con las uñas bien afiladas queriendo agarrar a México, ¿no? Estados Unidos sí bajó por, digamos, ahora sí que por el norte se fueron para abajo y fue cuando llegaron hasta el castillo de Chapultepec y se armó la batalla de los niños héroes y todo ese rollo, lo que conocemos, ¿no? Y resulta ser que entre los niños héroes, pues hay un niño héroe que nunca lo mencionan, pero se llama Miguel Miramón. Y resulta ser que Miguel Miramón al ratito va a salir en la historia, ¿no? Entonces, Se llegaron los, coló. sí, pero fue un personaje muy importante en la historia de México, Miguel Miramón. Nada más que después ahorita vamos a ver por qué no lo mencionan entre los niños héroes. Resulta ser que, pues, que Estados Unidos sí se apoderó del castillo de Chapultepec, sí hizo la bandera en el Palacio Nacional, sí estuvieron unos días los estadounidenses anclados, vamos a decir, en la Ciudad de México, hasta que como que hicieron un tratado, de cierta manera, pues algo le vendieron, algo les dieron, porque los estadounidenses por su propia voluntad se fueron, obvio, no los derrotamos, ¿no? Entonces, llegan los franceses y dicen, pues yo quiero mi lana del panadero o te voy a quitar tu territorio. ¿Sí? Pero para entonces, pues era el presidente Benito Juárez y pues Benito Juárez no tenía dinero, no tenía de dónde sacar feria. Y resulta ser que hicieron lo que le llaman la ley de desamortización de bienes de la iglesia, porque la iglesia tenía muchas propiedades. Sabemos que la iglesia Sigue. era, la iglesia eran los que tenían todo, ¿no? No, pues eran los dueños del registro civil y de todo lo que se te ocurra, pues eran los dueños de la iglesia, ¿no? De una manera o de otra, pues cuando te estabas muriendo, él se estaba muriendo el hacendado, entraba el padre a confesarlo y decía, acaba de donar la hacienda y todos sus bienes a la iglesia, y la iglesia ya es dueño de todo. Entonces la iglesia, pues se apoderó y tenía muchas propiedades, muchas propiedades. Entonces, cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero, pues, ¿quiénes eran los ricos? La iglesia. Y la iglesia no les quiso prestar. Entonces dijo, no te voy a prestar. No me prestas. Bueno, entonces te voy a obligar a que vendas tus propiedades. Pero las vas a vender al valor catastral, al valor que está registrado, a lo que tú dices que vale. Pues dice, todo el mundo se dice que su propiedad vale menos pues, para pagar menos impuestos, ¿no? Pues también así la iglesia lo tenía. Entonces los obligó el gobierno a la iglesia a vender sus propiedades. Pero, ¿quién las iba a comprar? ¿No? Entonces la iglesia sacó un decreto o como quien dice, dijo, al que compre las propiedades que pertenecen a la iglesia lo vamos a excomulgar. Entonces muchos pues no querían comprar propiedades porque le tenían miedo a la excomunión, pero de todas maneras pues terminaron vendiéndolas, ¿no? Entonces, ¿quién las iba a comprar? Pues los ricos. Entonces los ricos se empezaron a hacer de muchas tierras y de muchas propiedades, de muchas haciendas y de muchas cosas que pues que habían pertenecido a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya después los ricos eran los que tenían el control y los que tenían el dominio, ¿sí? Entonces después viene la segunda, así por fin se pudieron deshacer de los franceses en ese entonces y viene una segunda bancada francesa, que fue cuando la batalla de Puebla del 5 de mayo. Y en esa batalla de Puebla, del 5 de mayo, pues ya sabemos, era el presidente Benito Juárez, y la batalla estuvo a cargo del general Ignacio Zaragoza y quién más, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que era masón. Porfirio Díaz, no sé si sepan, pero Porfirio Díaz se casó con su sobrina, la hija de su hermana. Era como 18 años mayor que ella, Porfirio Díaz, pero se casó con ella. Y resulta ser que pidió permiso a la iglesia para que lo dejaran casarse, pero no lo dejaban casarse porque era su sobrina.
y de la única manera que lo dejaron casarse fue que renunciara a la masonería. Y renunciando a la masonería lo iban a dejar casarse con su sobrina. Como que al parecer era peor pecado ser masón Razón que que ser. casarse con sangre de su sangre, ¿no? Entonces Porfirio Díaz pues se terminó casando con su sobrina, o sea, que sí, renunció a la masonería, ¿no? Pero entonces, cuando llegaron los franceses al puerto de Veracruz, que subieron, sí, se puede decir que subieron, ¿verdad? De Veracruz, llegaron a Puebla. Ignacio Zaragoza era el que estaba como al frente del combate, ¿no? Pero Porfirio Díaz era así como un tipo macho alfa, lomo plateado, o sea, nadó con tiburones, hacía un montón de cosas Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un fregonzazo. O sea, yo creo que el Putin vio su biografía y de ahí agarró, pues. El Era 00, discípulo de el Chuck cero cero Norris. siete le venía guango a Porfirio Díaz, la verdad. Entonces, México se iba a hacer para atrás, iban a retroceder y Porfirio Díaz no siguió la orden y Porfirio Díaz juntó a la gente y les dio en la madre a los franceses. Porfirio Díaz. Y entonces, ya fue y se reportó con el presidente Juárez y el presidente Juárez así como que está muy bien, pero ya le vio como con temor, ¿no? Porque este güey está muy grande ya. Y pues, hubo unas elecciones y Porfirio Díaz no le ganó a Benito Juárez, porque Porfirio Díaz pensó que aprovechándose de su popularidad iba a ganar, pero pues, Benito Juárez ya estaba como muy enraizado, ¿no? Entonces, este desmadre. Y pues no le ganó. Cuando llega entonces aparece un personaje que se llama Maximiliano y llega con su esposa porque para eso México no podía pagar su deuda con Francia todavía, pero seguía aquí latente, ¿no? Y cuando llega Maximiliano, ¿quién le entrega la corona a Maximiliano o quién le entrega el poder? Miguel Miramón, el que había sido niño héroe en el castillo de Chapultepec. Entonces, por eso es Mm, que ese Miguel Miramón no te lo mencionan porque te lo ponen como si fuese un traidor, ¿no? En traidor a la cierta patria. manera. Ándale, porque es el que le está entregando a Maximiliano sobres. Es tuyo el poder, es tuyo el reinado. Y empieza Juárez, se lleva el archivo de la nación y se va en tren y anda por todas partes. Entonces, ahí ya se supone que dos presidentes, Maximiliano, que era un imperialista, y Benito Juárez, que era pues el real, ¿no? Para entonces ya había un desmadre con la iglesia ya no quería a Benito Juárez porque pues ya habían sacado lo de las leyes de reforma, todo lo de la desamortización de los bienes y les quitaron muchos derechos y pues ya sabemos que les quitaron el poder, el registro civil, todo pasó a ser parte del Estado, les quitaron la educación, les quitaron pues prácticamente todo el poder que tenían. Entonces pues la iglesia no estaba para nada contenta con Juárez. Y como siempre oigo yo los historiadores y todo, o sea, no es la iglesia, sino son los que la representan, los que toman las decisiones erróneas, ¿no? Porque la iglesia en sí está hecha para la formación de buenos ciudadanos, pero las personas que tienen el poder, pues son los que hacen mal uso de todo eso, ¿no? Y pues resulta ser que pues apoyaban a Maximiliano, no apoyaban a Juárez. Y pues entonces, ¿quién viene al rescate? Pues entre otros, Porfirio Díaz, ¿no? Viene al rescate y pues agarran a Maximiliano, como ya sabemos, allá en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, se lo terminan ejecutando y también va Miguel Miramón ahí en la polla. Ah, no, espérame, Miguel Miramón para eso llegó a ser presidente de México también, porque hubo muchos. Sí, adelante, Oscar, ¿quieres decir algo? Dato relevante. Ha sido el presidente más joven que ha existido en la historia de México. Ajá. 27 años. Sí, 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 sí. Pero no duró mucho tiempo de presidente, ¿verdad? Pero de ser un niño héroe, fue el que le entregó la corona a Maximiliano y llegó a ser presidente de México. O sea, pero está ese dato de que fue el que le dio la corona. Sí, igual otro dato interesante para que lo vayamos trabajando, Alberto.
ese capítulo que acabas de mencionar de la muerte de Maximiliano, que si fue muerto, no fue muerto, si la masonería entró en operación en ese entonces, si este señor de armas, Ajá, justo. popular, justo, justo armas, en Latinoamérica, digo, tenemos ese tema, sería un tema muy interesante, ya dado en la experticia de todos ustedes, podríamos tener muy buen trabajo de ese tema, ¿eh? Que ese sí sería un tema muy, muy enriquecedor. Sí, sí, sí. Y dicen que dijeron, Maximiliano fue pasado por justo a las armas o algo así. Y pues resulta ser que ahí andaba por tierras salvadoreñas o... Spoiler, 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 ¿verdad? Ahora. Oh, sí, pero está muy interesante. Esa es una historia muy interesante también. Entonces, ya después, pues ya cuando, digamos, Maximiliano ya dejó de rondar el castillo de Chapultepec y las cosas volvieron a la normalidad aquí en México, a la normalidad, ¿no? Vamos a decir, porque siempre habíamos estado en conflictos y siempre habíamos estado en guerras y todo eso. Empiezan las elecciones y Porfirio Díaz viene con la bandera de sufragio efectivo, no reelección, porque Benito Juárez ya se había reelegido, no sé, una o dos veces, pero Porfirio Díaz estaba jugándola en contra de la reelección, ¿no? Y hasta que por fin se le hace que, pues que gana, ¿no? Queda en la presidencia Porfirio Díaz. Y ya estando en la presidencia, pues de verdad, una de las cosas que yo admiro, y mucha gente o varios dicen que, pues que la modernidad tenía que llegar de todas maneras, pero nadie hacía nada porque llegara y hasta que Porfirio Díaz está en la presidencia, pues ya empezó a llevar el telégrafo, la luz eléctrica, o sea, el alumbrado público, Ferrocarril. carreteras, el ferrocarril, aparte de tantas, tantas obras que empezaron a florecer, ¿no? En todas partes. Sí, a cambio de contratos, a cambio de, pues, de transitar y todo ese rollo, pero a la vez todos los gobiernos lo han hecho y no vemos un beneficio. Entonces, de perdida durante el porfiriato, en los primeros años del porfiriato, pues sí se empezó a ver todo eso, ¿no? Obras buenas porque todavía están. O sea, ahorita haces una obra y el white topping, ¿no? Ya está todo cacarizo y no tiene ni 20 años o 25 años que lo hicieron y te das cuenta que las obras antes estaban bien hechas. Pero pues ganó su primera, ¿cómo se dice? Su primer periodo presidencial, Porfirio Díaz, ¿no? Alberto, Mande. ahí, ¿qué crees que haya sido lo que haya permitido que Porfirio Díaz lograra todo eso? ¿Habrá sido su liderazgo y su capacidad o era ya la gente rica de México? Mira, yo creo, y esta es mi opinión, al principio era su capacidad y su liderazgo, porque ese señor tenía con qué, él tenía con qué quererte, ¿no? Primero que nada, tenía los méritos, los logros, los triunfos, y tenía, como se dice, los pelos de la burra en la mano para decirte que era parda. Entonces, sí era temible porque también era de armas tomar, obvio, ¿no? Entonces, le tocó un tiempo también que fue cuando salió el petróleo y todo ese rollo. Entonces, México siendo un país rico en petróleo, pues los gringos pues le coqueteaban bien bonito a México y Sí, pues pues sí. nos beneficiábamos todos, ¿no? Porque en ese entonces también, pues, ¿qué ibas a pensar que para qué lo queríamos? Entonces cuando ya se terminó su primer periodo presidencial, habló con un amigo de él y le dijo, ¿sabes qué? Vas tú. Pero no te vayas a encariñar porque voy a seguir yo otra vez. Y dice, no, pues no, que no hay reelección. No, no hay reelección directa, pero sí puedes, como ahora el Trump, así que salió y entró otro y luego siguió él otra vez, ¿no? Dice, no hay reelección directa, pero sí voy a poder ser yo. Vale, pues. Hermano, Alberto, Mande. ahí te va el dato. Benito Juárez se reeligió dos veces. Ujú, La primera elección que ganó en 1867, la segunda en 1871. Y en la segunda, pues ya sabemos que Benito Juárez murió en 1872, nada más duró un año. ujú. Y ahí ya le siguió Porfirio Díaz con sus 35 años, ¿no? Sí. Y luego después, hay varias historias de Porfirio Díaz.
Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre y resulta ser que una de las teorías es que dicen que él cambió la celebración del grito de independencia para el 15 de septiembre para celebrar su cumpleaños. Cumpleaños. O sea, que si es así, pues qué curado, porque Sí, pues coincide, pero también dicen que no, que Maximiliano, o desde de época de Santana estaba que él era el 15 de septiembre, pero podría ser una u otra, ¿no? Pero, o oye, sea, y también dicen que en el tiempo de él fue cuando empezaron las quinceañeras, ¿no? sí, de hecho, muchas cosas las empezó él porque el señor estaba, ¿cómo decirte? Quería verse más de lo que éramos, pues, porque por eso también está como afrancesado el Paseo de la Reforma y no porque estuvo Maximiliano antes que él, sino que a él le gustaba esa onda. Entonces, todas las cosas bonitas, elegantes, la mayoría las puso él. Y aparte que él era como atrabancado, él era braverón, así, de que estaba comiendo y escupía, eructaba, y su señora Carmelita fue la que lo pulió, o sea, Carmelita, la segunda esposa, fue la que lo estaba puliendo. Le decía, no, don Porfirio, así no se hace, no, don Porfirio, espérese, no, don Porfirio. Y ella era la que lo estaba como puliendo así para como que se comportara a la altura, vamos a decir, ¿no? A Porque la sociedad. él era un macho alfa, así, es, Oye, pero a todos nos pule la mujer, ¿no? Nos traen Lázaro, un pellizcón y ¡ay! ándale. Espérate. Pues resulta ser entonces que cuando ya queda su compadre de Porfirio Díaz de presidente, y ya cuando se iba a acabar, pues no se quería ir, su compadre. Dijo, no, no, ¿qué pasó, compadre? No, pues ya sigo yo. No, 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 no se preocupe, compadre, que no es cierto. Yo nada más estoy aquí. La gente lo que diga no es cierto. Yo no me quiero quedar. Y se dice que empezó Porfirio Díaz así a revisar en los cajones acá. Y luego a ver, le dice, ¿qué pasó, compadre? ¿Qué está buscando? O sea, el pendejo que se la crea. Y sí lo encontró, ¿no? Dijo así a su compadre, dijo, "El pendejo que se la crea, dice, porque eso no es cierto, usted se quiere quedar", y ya dice, no, 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 no. Ya, pues ya, entonces hubo elecciones y pues ya ganó Porfirio Díaz, ¿no? Y Porfirio Díaz quedó viudo, se murió su sobrina, se murió su sobrina, le dio una enfermedad y se murió, quedó viudo don Porfirio, y después se vino casando con la hija de un muy buen amigo de él, este, ¿cómo se llama? Hace rato te dije su nombre, maldito Alzheimer, ahorita me voy a acordar. El Es- alemán, el alemán. sí, ahorita me voy a acordar. Se terminó casando con la hija de su amigo, que era más joven que él, mucho más joven que él, y ella, como les digo, ella era la que lo estaba puliendo y todo ese rollo. Para entonces, pues ya llevábamos mucho tiempo, con Porfirio Delfina. Díaz. ¿Eh? ¿Mande? Delfina Ortega. No, Delfina era su sobrina. Carmen Romero. ¿Carmelita? Carmen Romero es una Sí, de las que Carmelita. tuvo. Sí. Romero Rubio, Carmelita Romero Rubio. Esa mera. Ella fue su segunda esposa. Entonces, ya pues para entonces, Porfirio Díaz, pues ya estaba grande y ya gobernaban más sus compas que él. Ya era otro rollo, ¿no? También Porfirio Díaz tuvo una hija antes de casarse con su sobrina y su hija se llamaba Amandita. Amandita se casó con un licenciado y pues resulta ser que ese es el que tenía tendencias homosexuales, ¿no? Su yerno de don Los Porfirio Díaz. 41. Ajá. Y ahí es el del baile de los 41, ese camarada. Y pues lo hizo verlo así, lo hizo sentir mucha pena y pues cuando fue la redada en ese famoso baile, que le llegan a don Porfirio Díaz con la lista y le dicen, mire, don Porfirio, ¿quién estaba ahí? Ay, todo eso. Y pues dice, me lo quitan a ver cómo. Y pues quitaron al 41, ¿no? Y de ahí es el baile de los 41, que hace poquito salió una película en Netflix, pues del baile de los 41, Y de ¿no? ahí viene la edad de los 41, Sí, que pues ya se voltea por ya es allá, ¿no? de que el 41 te lo apuntan como que tienes tendencias al lado oscuro de él.
de la fuerza. No, bueno, es que yo todavía no llego. Yo ya Ah, no, pasé por ahí, así que no. no, no, son rumores también. Son rumores, dice el Rumores, otro. nah, no es cierto. Entonces resulta ser que, pues que ya cuando estábamos ya bien avanzado de edad, don Porfirio Díaz, pues como les digo, ya mandaban otras personas, ¿no? Y resulta ser que pues les iban a dar la concesión del petróleo a los ingleses, a la British Petroleum, ¿no? British Petroleum. Y pues los gringos, pues como que les dio mucha alegría eso, como que dijo, ay, qué bueno, que ya no me lo van a dar a mí, se lo van a dar a los ingleses. Y pues mandaron al embajador de Estados Unidos en México, el embajador Wilson, y pues empieza a meter grilla, ¿no? Empieza a meter grilla y dicen, ya no nos conviene Porfirio Díaz y tenemos que quitarlo y tenemos que ver a quién ponemos y todo ese rollo. Y pues entonces se empiezan a hablar con un chaparrito de Coahuila, Francisco y Madero, quien su abuelo se llamó Evaristo y había peleado en la Guerra de Independencia. O sea, Madero ya traía sangre revolucionaria, ¿no? Desde entonces. Y pues resulta ser que Francisco y Madero, pues entre sus tantas cosas, pues era, le gustaba el espiritismo, ¿no? Le gustaba pedir consejos a la Ouija y pedir consejos a ver a los espíritus chocarreros de la bruja del 71. Y resulta que Dale. en una de esas sesiones, pues alguien le dijo que se lanzara porque él iba a ser presidente. Ya para entonces, pues también había mucho hartazgo en el pueblo de México, había mucha pobreza y no se veía para cuándo se iba a componer, porque pues como ahorita eran muy pocos los ricos y muchos, muchos los pobres, ¿no? Y eran como Me suena esclavos, ¿no? conocido eso. Sí, sí, eran esclavos, ya es que salieron las tiendas de raya donde te pagaban menos que lo que te costaban las cosas. Entonces terminabas siendo esclavo y la deuda te la heredabas a tus hijos y a tus nietos, porque pues nunca la ibas a acabar de pagar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que si un galón de leche costaba una semana de sueldo y te tomabas 3 galones a la semana, puta, pues ¿cuándo te ibas a poner a mano, no? O sea, ¿cuándo ibas a ponerte al corriente? Y eso No, es no. mal comer y eso es mal, o sea, tomar y todo eso, ni mal vestir si quieres. Entonces eran muchas cosas que ya tenían harto a la gente y empezaron a salir varios, héroes, ¿no? Héroes, ya vemos acá en el norte, pues estaba Pancho Villa, en el sur Emiliano Zapata, pues Coahuila, Francisco y Madero. Y Francisco y Madero quería hacer una revolución, pero una revolución política, ¿no? O sea, quería hacer una revolución política. Zapata tenía tierras, pero Zapata era una revolución como pues por tierras, ¿no? Más que nada era la repartición de la tierra, porque decía, pues ¿cómo es posible que vas a ser un esclavo en tu propia tierra? O sea, ¿cómo? O sea, primero que te la quitaron y luego después eres su empleado, algo así como un oxo, ¿no? Que viene y te pone un oxo en tu terreno y después tú eres su empleado, así, más o menos, ¿no? Entonces, había varios conflictos, varias personas que se estaban juntando y todo ese rollo, y agregándole que el embajador gringo pues estaba poniendo presión, pues prácticamente ellos estaban patrocinando la revolución, ¿no? Entonces, viene Francisco y Madero, hacen las elecciones, y Porfirio Díaz dijo, ¿sabes qué? En 1910 dijo, yo ya no me voy a lanzar, yo ya estoy listo para retirarme, México ya se va a quedar siendo, ya puede haber democracia y todos. Entonces eso les dio alas a todos los demás. Pero ya la armamos. Y pues resulta ser que al final de cuentas dijo don Porfirio, ah, dijo mi mamá que siempre no y voy por otra. Y pues gana, ¿no? Gana en 1910. Pero ante la presión, pues mejor renunció y se fue. Y dijo, me voy antes de que haya sangre y antes de que haya todo este desmadre. Y pues sí hubo, ¿no? Mm. Sí hubo sangre y hubo un desmadre y todo. México estuvo en paz los 30 y tantos años que estuvo Porfirio Díaz en la presidencia. Pero en cuanto renunció a la presidencia, empezó el desmadre, porque el 19 de noviembre de 1910, en la casa de los Cerdán, ahí en Puebla, y si van a Puebla, ahí está la casa y tiene todos los boquetones de balazos y toda esa onda. Ahí empezó la revolución, un día antes del 20 de noviembre, el 19 de noviembre de 1910, cuando llegaron ahí con los Cerdán, porque los Cerdán estaban haciendo como campaña entre comunista y campaña no te dejes más, pues llegaron según a calmarlos y igual, ¿no?
se encontraron a uno de los Aquiles, se encontraron a Aquiles Cerdán, si van a la casa, está el piso abierto y ahí estaba debajo del piso escondido y como que le dio tos o le dio, unos dicen que le dio tos, que le dio como un estornudo. El chiste es que cuando andaban los soldados adentro de la casa, lo escucharon y así como que hicieron y apuntaron al piso y pues le abrieron y, ¡pum! Y le dieron. Unos dicen que lo hincaron y le dieron, pero el chiste es que ahí fue donde lo encontraron. Y No. por eso, y por eso en Puebla todo se llama Cerdán, o se llama Cerdán o Zaragoza, pero todo, pero ellos sí tienen ese patriotismo, Carmen Cerdán, Aquiles Cerdán, o sea, hermano Cerdán, todo, la mayoría de las cosas que hay en Puebla se llaman Cerdán por ellos. por ellos. Ajá. ¿Algo que vas a agregar, Oscar? No, 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 estoy poniendo atención. Ahorita Ok. me toca. Tú dale. Entonces, yo en el 2018 fui a Puebla el 20 de noviembre y en la casa de los Cerdán tenían una corona así grandota, grandota, y decía que era de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la corona, ¿no? Y entré a la casa y miré todas las fotos, las recámaras, como están todas bien acomodadas, así bien bonitas, y ahí es donde miré eso. Y luego leí que pues que están todavía las marcas de los balazos en la fachada, y al salir, pues sí, ahí están, ¿no? Los balazos en la fachada de la casa. La calle, no me acuerdo si se llama Santa Clara, algo así, pero el chiste es que ahí está la casa, todavía está en pie, ¿no? Y pues resulta ser que pues ya se arma todo el rollo, se hacen las elecciones y llega Francisco y Madero a la presidencia. Pero cuando llega Francisco y Madero a la presidencia, pues entre otras cosas, México estaba gastado, ¿no? Otra vez no se podían alivianar totalmente. Y pues para no hacer tanto desbarajuste, pues dejó a mucha gente del porfiriato, los volvió a dejar. Entonces la gente se molestó porque dijo, puta, entonces ¿dónde está el cambio si me estás dejando a los mismos, no? Ah, pues espérenme. Y entre que dejó a los mismos y fue como, pues no sé si serían las primeras muestras de nepotismo porque puso a sus familiares, a sus compas, a sus más allegados, estaban ahí con él, pues en parte se entiende porque es la gente de tu confianza, pero también es como que no hay cambio, güey. O sea, nosotros queremos alivianarnos y tú vienes o sea, hacer lo mismo, pues ¿dónde está el beneficio para la gente? Y resulta ser, pues, que el embajador gringo, pues dijo, este no nos va a convenir, este no nos va a dar nada porque no está haciendo nada de lo que nos había prometido. Entonces viene una figura, este, nefasta, aparece ni más ni menos que Victoriano Huerta, ¿no? Victoriano Huerta, que es el único personaje en la historia mexicana, yo creo, que nomás al verlo sabes que es malo. Ves una imagen y dices, ese güey es malo, o sea, nomás con verlo, no sé si escogieron las fotos donde siempre está como malo, no sé, pero lo ves y es malo, ¿no? Y pues Sí. él es la cucaracha, el de la canción, porque aparte que le gustaba pistear, le gustaba quemarle las patas al chamuco, le gustaba abusar del Ahora, poder, le gustaba fanfarronear, le gustaba sacar la pistola nomás porque sí. Entonces, vienen con él y él les dice, si ustedes me apoyan a ser presidente, yo les doy el petróleo a los gringos. Y pues resulta ser que, pues, sí, les da se lo ponen a modo, le dicen, ok, va, te vamos a poner, pero nos vas a dar el petróleo. Arre. Y pues empieza a hacer como un movimiento y viene el señor Gustavo Madero, hermano de Francisco y Madero, y le dice, mira, Pancho, este güey te va a traicionar, te está juntando gente y te va a traicionar. ¿Quién? Victoriano. Ah, Victoriano es un buenazo y es de mi lado. No te creas, él está en contra. Y dice, es más, déjale hablo. Y ahí va el buen Francisco y Madero y le habla a Victoriano Huerta y los carea, ¿no? Oye, Victoriano, pues aquí dice mi hermano que, pues que tú andas revolviendo la gente en mi contra, pues ¿qué onda? Y pues Victoriano, como era bien buena onda, pues nomás así como que, nomás se le quedó mirando a Gustavo y dijo, a saber, vete a partir tu madre. Con la pura mirada, nomás así le.
no, mi señor presidente, ¿cómo crees? Si yo soy parte de usted, soy leal a su gobierno y jamás lo traicionaría. Y luego ya dice, ¿ves, Gustavo? Te dije que no era malo. No te preocupes, no se preocupe, mi general Victoriano Huerta, usted va a ser el encargado del ministro de guerra. Y, o sea, lo puso todavía como el mejor, el de mero arriba, ¿no? Sí. Entonces, Gustavo así como que dijo, puta, María, la cagaste. Pero bueno, entonces, no sé si fue al día siguiente, algo así. Pues Victoriano Huerta le dice a Gustavo Madero, ¿sabes qué, Gustavo? Pues vamos a limar asperezas para que veas que no hay bronca, ¿no? Te invito a desayunar. Ya vienen a desayunar. Y después del desayuno, dice Victoriano Huerta, oh, me tengo que ir. Entonces le hablaron por teléfono, un telegrama, algo, pero se tenía que ir, ¿no? Y se levanta Victoriano y dice, oye, Gustavo, no traje mi pistola, ¿me puedes prestar la tuya? Sí, le da la pistola. Y pues ya cuando agarra la pistola Victoriano Huerta y se va, pues ya lo agarran sus compas y se lo llevan a Gustavo Madero. Y le pasó una muerte muy fea. Lo encerraron, lo torturaron, tenía un ojo de vidrio y le sacaron el otro, y todo por órdenes de Victoriano Huerta, ¿no? Y entonces andaba Francisco y Madero junto con José María Pino Suárez, estaban juntos, y los agarraron y les dijeron, no, ¿sabes qué? Es que hay un problema y los vamos a cuidar y vénganse para acá. Y van y los encierran, ¿no? Pero pues ¿cuál los encierran? Pues los encarcelan y los encarcelan a los dos. Y luego ya le avisan a Francisco pues que habían matado a su hermano Gustavo. Y sale a su defensa y pues lo agarran y lo hacen que renuncie, ¿no? Le dicen, te vas a tener que renunciar. La madre dice, bueno, pues renuncia y renuncia a la presidencia. Entonces, ya una vez que renuncia a la presidencia, pues se los echan a Francisco y Madero y a José María Pino Suárez. Por eso es que se supone que el presidente y el vicepresidente nunca deben de andar juntos porque debe de quedar uno de los dos. Los Pero dos. pues ahí los agarraron juntos y se los chingaron a los dos juntos. Entonces, cuando al no haber presidente ni vicepresidente, ¿quién era quien seguía en la presidencia? Era el jefe de la Suprema Corte, ¿no, Oscar? Es correcto. ¿Y quién Hasta, era? Y de, era de hecho, perdón, de hecho, Benito Juárez, así fue como llegó así a la como llegó la presidencia. primera vez. Ujú. Por eso decía que no era reelección, porque decía que la primera vez fue por ah, Por default. Ministerio de Ley y luego la siguiente vez sí fue elecciones, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, ¿quién fue el presidente? Se llamaba Pedro Lascurain. Y por eso México tiene el récord de la presidencia con menor tiempo. Y le voy a dar una Coca-Cola o una Pepsi al que me diga cuánto tiempo duró en la presidencia. Un Oscar, día. tú no. Nata dice un día. Creo que fueron horas, ¿no? El licenciado Antonio Sánchez dice que horas, Oscar. No, 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 que el pueblo hable. No se quiere quemar. No creo que 45 minutos duró la presidencia de Pedro Lascurain. ¡Gané! Pedro Lascurain fue el presidente, ha sido el presidente a lo mejor a nivel mundial que ha durado menos en la presidencia 45 minutos. Dicen que duró menos de medio partido de fútbol, porque han de sí. haber sido 44 minutos y fracción cuando presentó su renuncia y el presidente que siguió, ¿quién fue, Oscar? Ah, Démosle la oportunidad a los compañeros. Victoriano Victoriano Huerta. Huerta. Victoriano Huerta, porque fue cuando, como era el jefe Estrella. supremo de las Fuerzas Armadas, no sé cómo se le llamaba, pero a él le tocaba ser presidente. Entonces, al renunciar Pedro Lascurain, pues viene Victoriano Huerta y se queda en la presidencia Victoriano Huerta. Y se hace un desmadre en México. Como, Ahí vamos a pausar tantito, Alberto. sí, 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 adelante. Bueno, mira, fíjate, lo que yo quiero comentar, pues la historia definitivamente en la primaria, en nuestra educación básica, siempre se nos ha enseñado una historia romantizada, una historia donde
O son buenos o son malos. Y no, la vida política siempre se nos ha demostrado desde ahí la novela de Maquiavelo que el poder corrompe todo, ¿no? Bueno, haciendo alusión a los acontecimientos que acabas de forma magistral comentarnos, Alberto, puedo rescatarte varias cosas. La primera de ellas quiero comentar de que si bien es cierto, Madero se le conoce, son comentarios personales, ¿no? El apóstol de la patria, de la democracia, y no es cierto, pues desde mi humilde punto de vista considero que no es cierto y que la historia lo ha vanagloriado, ha estado, como se dice ahora, súper inflado, pues. ¿Por qué? Porque no conocía la dinámica del país, pues. Madero nunca vivió en México, pues. Ujú. Era un niño rico que vivía en Estados Unidos y que eso le ayudó para que él, pudiera alcanzar el poder. Pero, y aquí viene el pero, lo que sí hizo fue el pensamiento de cambiar al país, no mediante una revolución, no mediante una revolución armada, sino una revolución intelectual, una revolución política. Para ello, hay otros, héroes en la historia que yo considero han sido menos valorada su participación en la historia. Unos de ellos son los hermanos, Magón, los Flores Magón, con su publicación esta que recogía, eh, pues ahora sí, el sentimiento, sí, de la población en un periódico que se llama Regeneración, por medio del Ahí periódico Regeneración. empezó. Ajá, ahí empezaban a señalar estos tipos de actos y que fueron escalando y que la represión, en ese entonces sí había represión, en ese entonces se vivía la represión, tanto así de que pues la represión era tan brutal que pues los silenciaban a muerte y a ellos y a los que estaban ahí presentes. Hubo la represión y la cacería para ellos que tuvieron el periódico Regeneración se editaba en la Ciudad de México y luego tuvo que ser editado en Estados Unidos, inclusive en Los Ángeles, Ujú. para que pudiera prevalecer eso, pues esa crítica que en ese momento pues no existía en México y que después, muchos años después, la historia nos demostró que la represión existía. Ahora, pues los que nos gusta un poquito la historia, cuando dicen es que se va a acabar con la libertad, es que López Obrador no es cierto, o sea, chécate un poquito la historia y en ese tiempo sí estaba cabrón pensar, estaba cabrón opinar una idea diversa al gobierno. Pero bueno, eso es lo que yo quería rescatar. Hay un texto que me gustaría leérselos cuando yo era profesor. Se los leía a mis alumnos hace como 13 años y les dije, a ver, ustedes díganme qué autor es. Y se los voy a leer y como manera de ejercicio, díganme quién creen de quién es autor este texto. Es rapidito. Dice Dale. así. Los mexicanos están contentos con comer desordenadamente antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir al trabajo sin puntualidad, enfermarse con frecuencia y obtener licencias con goce de sueldo, no faltar a las correas de toros, divertirse sin cesar, tener decoraciones de las instituciones mejor que las instituciones sin decoración, casarse muy joven y tener hijos a pasto, o sea, un chingo de hijos, gastar más de lo que se gana y endrogarse con los usureros para hacer posadas y fiestas onomásticas. Los padres de familia que tienen muchos hijos son los más fieles servidores públicos del gobierno, por miedo a la miseria. A eso es a lo que tienen miedo los mexicanos de las clases directivas, a la miseria, no a la opresión, no al servilismo, no a la tiranía, a la falta de pan, de casa y de vestido y a la dura necesidad de comer o sacrificar su peraza. ¿Quién cree que es el autor de ese texto? No sé. Antonio, nombre, quien sea, que se te ocurre. Por alusión, Porfirio. Porfirio Díaz, efectivamente. Y ese texto era, ahorita porque obviamente ya no se, en la mayoría del país ya no se llevan a cabo las corridas de toro, pero ese texto era vigente hasta hace 10 años, pues. Ujú.
O sea, si le quitamos esa pequeña partecita de la corrida de toros, podríamos estar en una crítica, pues, al final de cuentas es una crítica actual, pues. Sí, Esa es la forma de que Porfirio veía a la población. Entonces, cuando pasa todo estos hechos que atinadamente nos narró Alberto, llega Madero y demás, y yo considero que se hacen dos frentes, ¿no? Bueno, dos frentes, pero el más auténtico, el más palpable, el que hasta el día de hoy considero que fue más justo, más auténtica su lucha, fue en el sur, ¿no? Con el ah, Cabildo del Sur, con Emiliano Zapata. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Emiliano Zapata apoyaba a Madero, pues. sí, Pero cuando Madero llega y pues no ve, bueno, primero ve que los servidores públicos que pues se peleó para quitarlos, pues ahí se seguían haciendo viejos, prevalecían ahí, pues. No había un cambio, pues. O ujú, sea, eran longevos, eran ya señores que ya les robaba el oxígeno a la población, pues. Y segundo, las promesas de tierra que había vendido en el proyecto revolucionario que planteó Madero, pues no se respetó, no se cumplió. Y ahí es cuando Zapata viene en el sur, peleando por ese principio fundamental que es el derecho a la tierra, pues. Y de ahí es el primer frente. Yo considero, digo, cada quien tiene la visión y sus héroes y sus villanos en la historia de México. Pero yo creo que Zapata sí fue, junto con los hermanos Magón, los verdaderos héroes de la revolución en México. sí. Eso como mero comentario. Aparte que se cuenta que Zapata traía dulces, ¿no? En la bolsa. Y cuando se encontraba niños, se bajaba del caballo y les daba dulces y se ponía a jugar con ellos y todo ese rollo. Sí, también es del que se cuentan menos barbaridades o menos crímenes, menos así como, pues, cosas crueles, ¿no? Menos crueldad es el del que se cuenta. Pero también son gente carismática, pues, o sea, imagínate, no, de verdad, como hombres, ¿no? Los niveles de testosterona que tenían esos, por eso tenían muchas mujeres, porque eran atractivos, o sea, eran machos, o sea, o sea, los mismos señores de las casas decían, llévese a mi hija, y las mujeres, ay, a mí también. O sea, Hombre, tenían ese encanto de hombres que ya no se da, eran caballeros, este, se sabían comportar en las buenas y en las malas, am, sabían sus ideales, cada quien tenía sus ideales. De repente Villa era muy impulsivo y sí dejaba que cometieran muchos muchos crímenes, crímenes. sí, muchas atrocidades, pero también Hidalgo los hacía, pues, si no, o sea, era el premio, era el pago para tus soldados. O sea, te unes a mí y te dejo que saques, que hagas, o sea, porque si no, nadie se va a venir conmigo. De gratis, no. Entonces eran diferentes situaciones. Allí cuando ya estaba Victoriano Huerta en la presidencia, todos se unieron, ¿no? Fue cuando Carranza los unió a todos en Aguascalientes, cuando les dijo, ok, tenemos un enemigo en común y se llama Victoriano Huerta. Y necesitamos todos estar en la misma sintonía para derrocarlo. Y se juntaron Obregón y se juntó Villa y Zapata y todos los que estaban tirando madrazos, todos se juntaron para formar un mismo frente para derrocar a Victoriano Huerta. Porque Ahí, ya todos empezaban a jalar cada quien para su lado. sí, sí, sí. Y ahí fue cuando lo desconocieron como presidente. Y Ujú. todos los actos que realizara eran completamente ilegales. Exactamente. Entonces fue el momento en que Villa y Álvaro Obregón eran compas, llegaron a ser amigos. Villa y Álvaro Obregón, bueno, mi cuñada tiene una fotografía, es una réplica, no es la foto original, pero están juntos, están así juntos, Obregón y Villa. Entonces dices, ¿alguna vez fueron compas? Pues sí, para derrocar a Victoriano Huerta. Sí. Hicieron una Entonces, tregua, ¿no? sí, hicieron una tregua, pero todos estaban para el mismo lado. Y resulta ser, pues ya cuando derrocaron a Victoriano Huerta, pues ya que estamos hablando de 1900, ¿qué? 14, 15, por ahí más o menos, ¿no? Sí.
Ujú. Entonces viene los constitucionalistas, ¿no? Luciano De, Carranza, de, de Carranza. claro. Y pues Villa y Zapata no les gustó lo que veían y no les gustó lo que estaban, para donde se estaba dirigiendo el país. Y se arman otra vez los madrazos, se arman otra vez. Y fue cuando se dio en ese tiempo, o en esa época, fue cuando se dio que pelearon Obregón y Villa en Celaya, ¿no? Y ¿cómo se llama? Donde está el petróleo, bueno, allá en aquel lado, que fue cuando en uno de esos conflictos, en una de esas batallas, la gente de Villa, pues le tumba de un bombazo, de un granadazo, la mano a Álvaro Obregón, ¿no? Entonces Álvaro Obregón se dice que pues, cuando se vio sin brazo, sin mano, agarró su pistola y se iba a dar un tiro, porque ya no servía. Entonces cuando se iba a dar el tiro, no, 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 y le dio así, ¡cac! Y no dio el balazo. Entonces, se salvó por eso, ¿no? Se salvó. Se dice que por eso se salvó Álvaro Obregón. Pero pues las cosas no iban a quedar así, nomás porque sí, ¿no? O sea, el odio ya estaba. Entonces, pues ya, se termina la revolución. Nah, ¿no? Así, se termina la revolución. ¿Tú qué te la creíste? Entonces, Pues no. siendo presidente de la República, Venustiano Carranza, y ya la revolución habiéndose terminado, le dicen, ¿sabes qué? Estos güeyes te van a alborotar gente y se te van a levantar otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, vamos a darle un premio a Emiliano Zapata. Y lo citan y le dicen, por tu entrega a la revolución, te vamos a dar una hacienda este, como reconocimiento, ¿no? A tu labor. Entonces, te presentas tal día, tal, 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 y te vamos a entregar tu hacienda. Este, ya se presenta, llega en su caballo, hacienda de Chinameca, ¿no? En Morelos. Entonces llega en su caballo y dicen, viva mi general Zapata, y le hacen el túnel así para que pase y todo ese rollo. Y entra Zapata, y pues cuando gritan, viva mi general Zapata, de arriba de los techos salen así como no sé cuántos, con los rifles y, y se lo Una emboscada vil y traicionera. y se lo ejecutan ahí en su premio por haber participado en la revolución. Entonces, si ustedes se ponen a pensar o se ponen a casi, ¿quién murió primero, Villa o Zapata? Pues Zapata, porque Zapata fue durante el reinado o gobierno de Venustiano Carranza. Y eso fue 1916, 17, por ahí más o menos, porque fue cuando salió la Constitución de 1917. Correcto. ¿No? Entonces se hace otra vez el desmadre de lo que la revolución se suponía que ya se había terminado, ¿no? O para entonces, cuando me voy a ir poquito para atrás, porque es que esto me lo sé de memoria, no traigo un orden cronológico, lo traigo en mi cabeza, y entonces cuando entraron todos en los revolucionarios a la Ciudad de México, la foto donde están desayunando, pues no sé si sepan, es en un Sanborns, donde están sentados. Los azulejos. Es en un Sanborns, es en el Sanborns de los Azulejos y está ahí en la calle de Madero, en la Ciudad de México. Enfrente del Esa, monumento. está en la esquina, está bien curada ese Sanborns. Y en contraesquina de ese Sanborns hay un café, no me acuerdo cómo se llama el café, y ahí estaba, y si lo quieren, los que nos estén hoy escuchando, googleenlo, y hay un café donde estaba Pancho Villa sentado y sacó la pistola y dio un balazo así, ¡pum!, al aire, y en el techo en el cielo del café está el hoyo del balazo. Cuando fui a la Ciudad de México hace 3 años más o menos, andaba yo caminando ahí por la Alameda y caminando en esos rumbos, platicando con un amigo mío que es profesor. Yo era su coach del equipo de básquetbol y me dijo, mira Beto, a ti que te encanta la historia, mira güey, asómate por esa ventana, ¿ves esa marca? ¿Qué? A Simón ya la veo, dice, Villa dio un balazo ahí. Nada más, sí, dice, Villa, ese es un balazo de Villa. ¡Qué perro! Y él fue el que me dijo, mira, ahora vamos, el Sanborns donde están desayunando es y él fue el que me metió al Sanborns. Entonces están así como en contraesquina. Está muy, muy interesante todo ese rollo.
Entonces resulta ser pues que se arma otra vez la gorda, ¿no? Y se arma el desmadre y otra vez se hace el alborotadero de gente y la. La revolución volvió a empezar o no a no acabarse, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien, ¿o le sigo o le paramos? Dale, dale, Alberto. Ok. Entonces resulta ser que la gente otra vez se vuelve a levantar. Ya en 1917, 1918, y pues se le echan encima al Barbas de Chivo, le decían, ¿no? Y empieza la corredera también, empieza a correr y todo el mundo anda atrás de él para echárselo, ¿no? A Venustiano Carranza, que es el que tiene la Constitución de 1917, pero como habíamos dicho la vez pasada, pues de original, pues no tiene nada esa Constitución, ¿no? Es prácticamente, viene siendo que, Oscar, reafirmar o renovar, ¿no? La de Sí, 1857. más que aumentar algún derecho, que bueno, obviamente sí, ¿no? Pero más que eso, es como mi interpretación, es como un mensaje, ¿no? El mensaje es de que, miren, estas son las reglas para todos. Es una regla pareja, que el 5 de febrero se promulga de 1917 y a partir de ahí no hay necesidad de continuar con una lucha armada, ¿no? Es el ideal plasmado en la Constitución. Y obviamente, pues, las batallas subsecuentes y pues las traiciones y demás. Y es lo que te comentaba como al principio. La historia que nos enseñaron es una historia romantizada. Difiere enormemente de lo que ya cuando te pones a leer dices, pues no era tan bueno y este cabrón no era tan malo, haciendo un poquito nada más de alusión a Villa. Por ejemplo, pues mucha gente todavía que desgraciadamente no tiene la fortuna de instruirse, ya sea en la escuela o autodidacta, piensa que como Villa se nos vendió como un macho bravío, un macho inconsciente, de que era un alcohólico y demás. No tomaba alcohol. Mm. Amaba las Malteada de fresa. malteadas de fresa, aportaba mucho a la educación. Ujú. Eh, Algo que a mí me llamó la atención y hace muy poco lo supe, el dato. Le gustaban las motocicletas. Ah, sí, tenía una indio. Ajá, esa es una emblemática. Y dices, cabrón, este cabrón era un pinche rockstar en sus tiempos, ¿no? Que se hizo, bueno, es la parte que uno rescata, ¿no? Hay otros que dicen, no, es que es el robavacas de la historia, es el que violaba mujeres y es el que a un poblado, pues prácticamente mató a toda la población, incluidos niños. Bueno, pues habrá que ver el contexto, ¿no? Pero sí es rescatable esos personajes y yo creo que son figuras fundamentales que hasta el día de hoy, pues los principios que su lucha, con su lucha iniciaron, pues siguen persistentes, ¿no? Pero creo que como te lo he dicho desde el principio, creo que no ha sido justa la historia con ellos, pues. Hay muchos héroes que sin su participación, pues yo creo que no tuviéramos las libertades que hoy tenemos y que muchas veces no sabemos valorar, pues. Sí, porque le hubiéramos agarrado cariño a la esclavitud y nos hubiéramos quedado ahí, si no Sí, viene alguien a abrirnos los ojos, ¿no? correcto. Y es que Entonces, al final de cuentas, pues cada quien te cuenta lo que le conviene contarte, ¿no? sí, A lo pues mejor como dice en no la historia, todo, la cuenta el que gana siempre, ¿no? exactamente, sí, no te van a decir lo bueno que hizo uno si quieren pintártelo como un villano y que fue el más malo de los malos, cuando realmente te aportó mucho a los cimientos de lo que hoy es México, ¿no? Pero pues la escuela te va a decir lo que ellos quieran, lo que el gobierno les permita decirte. Ujú. Sí, fíjate que hablan mucho de pobreza, de mucha pobreza, ¿no? Y de hecho, me imagino que todos han leído el libro de México Bárbaro, en el Porfiriato, ¿no? Y cómo hablan y muchos autores, y la historia se encarga de decir que Porfirio Díaz era un dictador que duró más de 30 años en el poder y que tenía en pobreza extrema al país. Pero ahorita el dato que acabas de dar, Oscar, fue un dato muy, muy, muy certero y que en realidad yo lo desconocía. Eso que acabas de leer, lo que leías a tus alumnos, y que dices que venía del tiempo del porfiriato. Ahorita, en la actualidad, cámbiale la de toros por fútbol, ¿no?
y queda Ándale. idéntica, Ahora, ¿no? Sí. Saludos a la América, ¿no? Que dio no le cuatro. hace, no le Y entonces, hace. lo que quiero entender es de que en el tiempo del porfiriato y que estaba llegando la modernidad y estaba haciendo el presidente algo por poner a México a nivel europeo, había algo bien importante que en la clase baja no se daban cuenta o no querían, precisamente por lo que acabas de decir, Oscar, de que ya eran libres. Eso valía muchísimo, de que ya no eras un esclavo que te tenían allá forzado. Dicen que en el porfiriato sí, que los hacendados y que no sé qué, pero sin embargo había libertad y que a lo mejor por haber sido un país de esclavo y de repente tener tu libertad, pues no sabías qué hacer, ¿no? Pues fíjate, Nata, Alberto y Antonio, que yo creo que esta charla nos sirve para retroalimentarnos, tocar visiones, pero algo que creo que sí podemos coincidir todos es que la clave está en la educación, pues. O sea, bueno, donde nosotros vamos a trabajar, donde nuestro taller, pues la principal regla es cuestiónate todo, ¿no? Entonces, Incluyendo todo esto que acabamos de decir hoy, ¿no? sí, Sí, imagínense qué clase de país es tan enorme, tan rico, que ni Porfirio Díaz, ni los 70 años del PRI que le llaman, ni el PAN se lo han logrado acabar, pues. Imagínate la gran nación que tenemos, que todo esto que pasamos por una independencia, por una revolución, ahora por muchos movimientos que se han minimizado, pero por ejemplo, y es un tema que también habrá que aventarnos, este, 1994 es trascendental para el México actual, pues. El EZLN, todo ese movimiento zapatista, eh, vamos, o sea, prevalece, pues. Entonces, esta dinámica que nos ha tocado, somos tan grandes, es un país tan bonito, tan hermoso México, de que si tuviéramos la visión, la buena visión de todos estos revolucionarios al día de hoy, ¿qué no sería México, pues? uf. Oh, seríamos Dinamarca. Yo creo que Dinamarca nos quedaría corto porque somos mucho más grandes que Dinamarca. Es Sí, que sí, sí. fíjate, nada más, Alberto, tú que eres más de mundo. Viejo. No, no, de mundo, dije de mundo, dije de mundo. Más de conocimiento y experiencia. Fíjate, solamente al ver el territorio nacional, tenemos todo, tenemos todo, pues. Todos los climas, todos los ecosistemas, toda la riqueza cultural, las tradiciones, o sea, tenemos todo. Y por ejemplo, ahorita que dices, Dinamarca, pues Dinamarca, ¿qué tiene, cabrón? Solo No petróleo, sé, no vivo nieve, allá, viejo. Pero es la revolución, pero pues ahora de pensamiento, ¿no? Sí, sí. educación. Sí, 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 sí. ese es el problema, pues. Pues ojalá y estas charlas que Alberto nos ilustró de una forma excelente, pues haga eco en nuestros, pues, vecinos, alumnos, compañeros del trabajo y se cuestionen, pues, porque yo les decía a mis alumnos, bueno, fui maestro de prepa, daba el sexto semestre y se hacían el desfile, ¿no? Y le digo, mira, no porque hayas ido al desfile y en la noche te comas un elote con mucho chile, significa que eres mexicano y que eres un patriota, pues. No, no, o sea, instrúyete, fíjate qué estás celebrando y eso sí valóralo. Entonces, yo creo que estos charlas, si logramos que alguien diga, yo no sabía eso, cabrón. Ah, pues mira, ahora te lo sabes. Se sienta más propio, ¿no? Exacto. No, y Es que, apenas, déjenme digo, todavía nos faltó, ¿no? Ah, Pero no, ya, sí, sí, apenas. bueno, falta un montón. pero lo vamos a dejar en to be continued porque si no, después no van a volver. Le dimos una probadita porque más o menos vamos como a la mitad de lo del tema de la revolución. Todavía nos falta cómo murió Villa, qué pasó con Obregón, quién siguió después y quién siguió después y cuándo se terminó la revolución.
porque Sí, yo digo que la revolución no se ha terminado, oh, porque no, en la revolución no hubo un abrazo como el que dijimos. ¿Quién fue el del abrazo? Agustín de Iturbide. olvide. No hubo, en la revolución no hubo un abrazo como el de Iturbide y Vicente Guerrero. No hubo. Entonces, la revolución no ha terminado. Sí. No, nos falta mucho todavía como Y para para, llegar a esos extremos, ¿no? y para terminar el tema, antes de despedirnos, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, en las patas de la torre, están los restos mortales de los revolucionarios y de esos que están enterrados en las cuatro patas. Nadie era amigo de nadie y ahí están enterrados juntos. Punto. Por eso Esa no va los a ser, pusieron de la misma pata, cada quien en su pata para que no se peleen. esa va a Solo, ser la solo tarea. faltan estar juntos. Esa va a ser la tarea para el siguiente episodio, para que sepan quiénes están en las patas del Monumento a la Revolución. Amigos, nos vamos. Nos Alberto, muchísimas gracias por la información del día de hoy. Muy, muy espero, y como buena. dijo mi hermano Oscar, espero y esto que les hayamos dicho, que les haya contado, sirva de perdida para dudar, para decir, sí será cierto lo que este güey me está diciendo, porque ni lo está leyendo, para empezar. Y quiénes son sus fuentes, o sea, ¿de dónde lo está sacando? ¿De dónde está sacando que ocurrió todo esto? Mis fuentes son Sí, diferentes libros, diferentes historiadores, diferentes puntos de vista con personas que están educados, que son profesores, y de ahí armo yo mi propio criterio. Y como dijo Oscar, es mi opinión, es mi criterio. Y para exacto. mí, y para mí mucha gente me lo reprocha, pero para mí el mejor presidente que ha tenido México es Porfirio Díaz, pero porque soy fan de todo lo que hizo en sus años jóvenes, en sus años mozos. Y estaría interesante que los que nos están escuchando, viendo en la parte de aquí abajo, en la cajita de comentarios, si tienen algún dato relevante o alguno que se atreva a contradecir lo que se acaba de vertir, sería interesante que nos los hiciera saber y le damos una investigada y en el próximo capítulo les damos respuesta a, ¿no? Por ahí está. Ahora sí que echen en la cajita en los comentarios y los estamos leyendo. Oscar, ya unas Ya. palabras para despedirnos, y uno por uno. Ok, gracias Alberto, gracias Toño, Antonio, perdón, Nata. Ah, no hay bronca. Pues agradecerles nada más el espacio y nuevamente pues seguir trabajando. Yo creo que haciendo este tipo de comentarios, pues la gente tiene de repente un ratito tiempo y pues puede aprender un poquito, ¿no? Si no aprender, por lo menos cuestionarse, ¿vale? Pues quedo a sus órdenes. Me da mucho gusto platicar con ustedes y pues cualquier cosa aquí estamos. Nat- Gracias. Nata, Pues muchísimas gracias. Fue una plática muy enriquecedora, Alberto. Fue una clase magistral la que nos diste. Igual, a- eh, Oscar, datos muy interesantes. Se ve tus cualidades de profesor que tuviste, se notan, ¿no? A leguas. Antonio, igualmente, uno que otro punto que nos compartiste, igual. Pues muy contento de estar con ustedes y es algo, una introducción, siento yo, del gran mundo de lo que es la historia de México, pero que sí, datos que nos dieron el día de hoy nos ayudan a cuestionarnos. Y yo no me voy a quedar con la duda y voy a buscar para comprobar lo que nos acaban de platicar y de instruir, a ver si es cierto, ¿no? Wow. Antonio, Señores, para despedirnos, acuérdense, somos 4 expertos en nada, aprendiendo de todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Esperemos vengamos un poquito más preparaditos para refutar las ideas aquí dadas, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. y por mi parte, mis amigos, quedó en continuación. Me voy a apoderar de dos programas. Entonces, el siguiente, prometo terminar la historia de la Revolución Mexicana, que como les digo, no está terminada, pero mi historia sí va a quedar terminada. Se los prometo. Y por favor, como dice un amigo maestro que conocemos todos, no me crean, investiguen. Antonio, ya por último, ¿dónde nos pueden encontrar? En Spotify. Estamos en Spotify como Hablando de. Búsquenos, denle like, activen la campanita y suscríbanse. Estamos en YouTube, igual, hablando de. Suscríbanse y déjenos su poderosísimo like en esa página.
comparte lo que es de ustedes para ustedes. Y ahora sí, nos vemos. Buenas noches. Bye. Buenas noches. ¡Arriba la América! Ya vaya.